y El hilo del agua, y también es autora de numerosas antologías, está presente en numerosas antologías como Tsunami, Miradas Feministas. Juan Carlos Chirino es novelista, cuentista, biógrafo y ensayista, también autor de obras de teatro y guiones de cine, con el premio Rómulo Gallegos por El niño malo cuenta hasta 100 y se retira. Finalista, pues te lo tenía que haber dado, pero bueno. Y Los cielos de Kurumu, el cuento Homero haciendo zapping, entre otros, y algunas biografías como Alejandro Magno, Albert Einstein y Olimpia, entre otros, además de un ensayo sobre Venezuela. Romano Corradi, italiano, estudió en Padova y después de una temporada en Chile, pues ha desarrollado toda su carrera científica en Tenerife y La Palma, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, del cual es actualmente investigador titular, y desde 2016 y también en el grupo de telescopio Isaac Newton, pero desde 2016 es el director del Gran Telescopio Canarias, el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo. Es experto en evolución estelar, en los objetos más bellos del universo, que son las nebulosas, y en todos sus procesos de enriquecimiento químico en el universo. Es padre de familia y amigo mío. Y Casiana Muñoz es doctora en astrofísica, experta en galaxias, ha formado muchos grupos y también experta en el estudio de la calidad del cielo de Canarias. Y además ha escrito un libro de divulgación científica, La luz con el tiempo dentro, y es actualmente la subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, es decir, que es una de mis jefas. Y además es también amiga mía. Bien, hecha esta presentación a toda velocidad, voy a ver si me ordeno en mi guión. Y jugar con el lenguaje es divertido. Y por tanto, yo les propongo que juguemos con un recurso retórico, que precisamente nos va a conectar la literatura con la astronomía. Es una combinación que le va a gustar a Yolanda. Y lo vamos a hacer con ejemplos de oxímoron o contradictio in terminis, un recurso teórico que combina en una misma expresión dos conceptos de significado opuesto, generando uno nuevo. Así vamos a jugar, les aviso, con ver lo que ya no existe, mirar lo que no se ve y la utilidad de lo inútil. Y bueno, les preguntaré a los astrofísicos por cómo se ha superado el ser humano las limitaciones para ver el universo. Pero antes hablemos de especies cósmicas que son invisibles y que por definición no se ven. Por ejemplo, los agujeros negros, que además son de actualidad. Perdonen este desastre. Chirino, es que yo me he documentado y me lo he preparado, pero ha habido algunos cambios y les voy a... Vamos a hablar de esos agujeros negros, sobre todo porque están de actualidad, porque además los vinculan mucho con el Instituto de Astrofísica de Canarias. La confirmación del primer agujero negro se produjo aquí en el Observatorio del Roque de los Muchachos, con el telescopio de William Herschel y por un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias en 1992. Los agujeros negros existían como hipótesis teóricas, pero ahora sabemos de su existencia. Es más, ya han dejado de ser invisibles, parece ser que incluso ya los podemos ver. Y además, la noticia de actualidad, de última hora, de hace unas semanas, es esa colisión de dos agujeros negros. Hemos detectado, y eso nos lo van a contar, esa colisión entre esos agujeros negros, dando lugar a un agujero negro supermasivo y que puede ser bastante importante para las teorías de evolución estelar. Entonces, vamos a empezar hablando de esos agujeros negros, de ese reino abisal de objetos que, por definición, son negros porque no se ven. Y empezaría con Casiana o con Romano. ¿Quién de los dos quiere empezar? Romano. Venga. Vale, empiezo yo. Entonces, no sé bien qué quieres saber, porque el agujero negro, ¿cómo vemos un agujero negro? La respuesta es muy sencilla. El agujero negro no se puede ver.
así que no lo vemos. Y de ahí no se puede escapar. Por definición, el agujero negro es un cuerpo, bueno, que tiene tanta masa que no se puede escapar nada, ni la luz, porque la velocidad para lanzar en órbita desde el agujero negro es tan grande que ni la luz tiene esta velocidad. Vale. Entonces, aquí se podría cerrar el tema, ¿no? No lo vemos. Pero en física y en astronomía, nosotros deducimos o aprendemos sin ver directamente las cosas. Vale. Entonces nosotros, a pesar de la imagen bonita, ¿no?, que ha salido el año pasado, de la primera imagen de un agujero negro, no estamos viendo el agujero negro en sí mismo, estamos viendo lo que pasa muy cerca del agujero negro. Y pasan cosas que solamente pueden pasar si ahí hay un agujero negro. ¿Vale? Lo que vemos en la gran imagen es básicamente cómo se distorsiona toda la gravedad, la luz que se produce. Ahí se produce una luz muy específica, de gran energía. Es decir, hay rasgos que ocurren cerca del agujero negro que nos permiten entender, saber que en el medio hay un agujero negro. Y eso viendo algo que la luz, que básicamente en astrofísica, por lo menos hasta hace pocos años, la única información que teníamos es la luz que viene desde el límite, que viene de las estrellas de las galaxias. Ahora tenemos otros mensajeros que nos dan información, que son las ondas gravitatorias, son partículas que llegan desde muy lejos, pero la luz era la única información. Ahora, pero no quiero alargarme mucho porque aquí podemos dar un montón de vueltas. Hay otras formas que usamos los físicos para saber que hay un agujero negro. Es cómo se mueven los cuerpos que están muy cerca del agujero negro. Así como sin ver el Sol, simplemente midiendo, si pudiésemos medir la velocidad, la rotación de la Tierra alrededor del Sol, podríamos deducir que la Tierra está girando alrededor de algo que tiene tanta materia como el Sol. Eso es el movimiento en el universo, nos permite deducir muchas veces, ¿no?, por la gravedad, porque el movimiento siempre está relacionado con la gravedad, deducir que existen cosas que a veces vemos, o como el agujero negro, que a veces no vemos. Así que tenemos todo un método indirecto, un poco la forma de trabajar que tenemos los astrofísicos. No sé si paro aquí por el momento o ahondamos, porque claro, ¿no?, esto se puede ahondar hasta el infinito en estas cosas. Bien, porque yo creo que está bien, Romano. Quería preguntar, quizá Juan Carlos, ¿qué importancia dan a lo invisible los escritores en sus narraciones? ¿Hasta qué punto los escritores utilizan en sus novelas elementos que existen pero que no se ven? Hablemos de los curumus, esos buitres negros de tu literatura. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí otra vez. Bueno, quiero decir una cosa antes de comenzar, que es que en homenaje a mis amigos astrofísicos y al telescopio, he venido disfrazado de agujero negro, pero espero que me vean. No, soy un agujero negro pequeño. Baltasar Gracián habla de los fantasmas ante los ojos. Él dice que cuando uno lee, está leyendo a los fantasmas del pasado. Eso es una imagen muy buena, ¿no? Yo creo que los escritores, en principio, cada vez que escribimos o nos ponemos a escribir, estamos escribiendo sobre el pasado, apuntando hacia el futuro, pero hablando hacia el pasado. O sea, hablando del pasado, porque lo comentaba Romano hace rato, antes, cuando estábamos ahí conspirando antes de comenzar, que el solo hecho de que ustedes me estén viendo y yo los esté viendo, ustedes están viendo una imagen del pasado de mí, porque la velocidad de la luz, etcétera, hay una millonésima de diferencia, ¿no? O algo así. No sé cuánto, pero hay una diferencia. Con lo cual no estamos viendo el presente continuamente. Y bueno, como quiero ser breve porque somos muchos y el tiempo corre muy rápido, solo quiero dejar esta idea flotando que me sirve mucho para escribir a mí, que es una frase que ustedes deben conocer porque es muy famosa, de San Agustín en sus Confesiones. Dice sobre el tiempo, dice, si no me preguntan lo que es el tiempo, sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan lo que es el tiempo, ya no sé lo que es el tiempo. Entonces, el escritor, cuando toma conciencia de que está escribiendo sobre el pasado, se paraliza. Debe no pensarlo para poder hacerlo, ¿no? Bien, Juan Carlos, gracias. Ejemplos de agujeros negros en sus obras, es decir,
de ese elemento invisible en el que gravitan los personajes y que incluso impulsa la narración, pero que llegado el momento puede llegar a engullirlo todo por su poderosa atracción. Y estoy pensando en la novela Todo arde de Nuria Barrios. ¿Puedes comentarnos cómo ves tú esto de un agujero negro, el mundo de la droga, tan sórdido y tan atractivo? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias al festival. Yo estaba escuchando a Romano y efectivamente pensaba cómo para nosotros los escritores, que por regla general tenemos un escaso conocimiento científico, cómo sin embargo funcionamos con conceptos científicos sin saberlo. Yo acabo de publicar una novela, ya que la acaba de mencionar Carmen, que transcurre en una noche y cuenta la odisea de un chico que acude al poblado, es un narcopoblado gitano, acude a un narcopoblado a rescatar a su hermana que está enganchada al crack y la heroína y vive allí en el poblado. En realidad la novela, bueno, es toda esta odisea, este thriller existencial, pero la novela efectivamente habla de cómo un agujero negro, que es la hermana, que en realidad es un ser, en este caso es una drogadicta, pero puede ser cualquier ser humano enganchado a una adicción, devastado, cómo esas personas se convierten en cascarones vacíos, comidos por su adicción, y se convierten en agujeros negros. En torno a ellos gira el resto del mundo. Sobre todo giran los seres más cercanos, la familia, los seres más vinculados por el amor. Y en realidad ese agujero negro proyecta una luz muy iluminadora sobre los demás, les obliga a ponerse delante de un espejo inédito, un espejo que nunca hubieran pensado que existía y que les obliga a plantearse preguntas esenciales como ¿quiénes son? ¿Quién es el otro? ¿A qué obliga el amor? ¿Cuál es la línea que separa la normalidad y el desastre? En realidad son conceptos muy, muy cercanos a lo que contaba Romano, el agujero negro. ¿Qué es el agujero negro? ¿Cómo se define el agujero negro? Por todo lo que le rodea, no por el agujero negro en sí. Y bueno, dejo paso a los demás, ya seguiremos hablando. Quería preguntarle a Yolanda, ¿con qué frecuencia hay en la literatura la búsqueda de una respuesta a un enigma no planteado siquiera de forma consciente por el autor? Es que la poesía esto ya se ha dicho mucho, pero no ofrece tanto respuestas como otras preguntas y quizá las preguntas adecuadas, ¿no? Pero quizá en lo que se parecen la poesía y la ciencia es en que ambas amplían las fronteras de lo real, ¿no? Voy a cuestionar tu oxímoron, lo primero que voy a hacer. Bueno, creo que ya lo hizo Romano realmente. Tú decías que era una aparente contradicción que para algo que se vea deba existir, ¿no? Y Romano ya nos dijo que no, que podía también el agujero negro no lo vemos y sin embargo existe, ¿no? La poesía pone palabras a lo que no tiene nombre, a lo que todavía no lo tiene, a lo que realmente no podría pronunciarse de otro modo. De esa manera es que amplía las fronteras de lo real. La ciencia visibiliza muchas cosas que para nosotros no están visibles. Esta mañana hemos tenido, y buenas tardes y muchísimas gracias, por supuesto, por cierto, al Festival Hispanoamericano de Escritores por darme esta magnífica oportunidad y el lujo de esta mañana haber visitado el observatorio y nos explicaban que pues, esos telescopios nos hacían visible cosas que no eran fácilmente visibles para el ojo humano, ¿no? Con esos superpotenciadores. ¿Cómo se llamaban? Algo así, esos potenciadores de la imagen, ¿no? Creo que la poesía también es un poco un potenciador, ¿no? Porque visibiliza, también la poesía visibiliza, pero lo hace nombrando, poniéndole nombre a ideas, a sensaciones que antes no lo tenían. ¿Cuántas veces hemos leído un libro de poemas y a través de unos versos nos hemos dado cuenta que nosotros también nos sentíamos así, como se siente el poeta, la poeta, solo que no habíamos sabido ponerle palabras tan bellas, ¿no?
la poesía es, por lo tanto, capaz de llegar allí a donde el lenguaje ordinario no es capaz de llegar. Y es que en nuestro día a día hablamos con ese lenguaje ordinario, utilizando las palabras de una manera más racional, pero la poesía va un poco más allá, utilizando el mismo material, las palabras, pero de un modo pues quizá menos racional y más trascendente, ¿no? Buscando explicar el mundo también, igual que hace la ciencia, ¿no? La ciencia explica el mundo, pero allí, precisamente, donde no llega, justo donde no llega la ciencia, ahí llega la poesía. Magnífica. Pues, Casiana, te va a tocar. Los abejorros son capaces de detectar la radiación ultravioleta y las serpientes de cascabel el infrarrojo. En cambio, el ojo humano solo tiene sensibilidad a la luz visible. ¿Cómo ha superado el ser humano esas limitaciones para observar, para ver el universo? Y ya de paso nos hablas de grandes telescopios. Esto me dice, me gusta que me hagan la pregunta porque eso me lo sé. Obviamente eso es lo que nos ha hecho desarrollar mucha técnica. Yo quiero darle las gracias a ustedes por estar aquí. Yo estuve el año pasado en la mesa redonda parecida a esta, teníamos menos sol y estábamos en la plaza de Los Llanos. Y yo no pensé que se iba a mantener el interés en estas condiciones, tienen que estar sentadas, nosotros nos hemos quitado las mascarillas, ustedes están con las mascarillas, hace muchísimo calor. Entonces yo tengo un poquito de agobio, porque no sé si yo no sé si yo puedo estar a la altura de las circunstancias, de las expectativas que ustedes puedan tener. Entonces, vamos a intentar lo que podamos. Yo, como de formación científica, soy un poco más prosaica que mis colegas. Y retomo lo que dijo, el título de lo que nos propone Carmen, en sí mismo es impreciso, porque ver no solo se ve con los ojos, como tú bien sabes, y entonces nosotros cuando observamos con todo lo que podemos. Y nosotros ya vemos más que las abejas, vemos más que las serpientes, vemos todo el rango de la luz, y efectivamente nuestros ojos son muy limitados, pero nuestra mente, yo no diría que es ilimitada, pero tiene bastante potencial. Y entonces nuestra mente ha evolucionado muy bien, en algunos casos con un buen uso de su evolución, y ha creado grandes máquinas que nos permiten entender muchas cosas, incluso cosas que ya no existen porque murieron, pero sí existieron, y el saber de ellas nos permite conocer lo que sabemos ahora. Entonces, efectivamente, entre las cosas que nosotros hemos desarrollado, el ser humano ha desarrollado, son instrumentos para ver luces de muchos colores o de muchas temperaturas, que es el equivalente. Entonces podemos ver luz muy fría, mucho más fría que la que somos capaces de sentir con el cuerpo, y podemos ver luz muy, muy caliente, tan caliente que es una radiación mucho más caliente de la que nos daña, como la luz del sol. Y entonces todo ese rango es lo que nos define a cada una de las cosas del universo como somos. Todo ese rango es el que nos construye como nuestro mapa, y a partir de ese mapa nosotros podemos saber muchas cosas. Ese mapa es el que nos permite estudiar el universo y estudiar las estrellas y estudiar los planetas y todo eso. Pero ese mapa, nuestros ojos no solo están muy limitados en rango, sino que tienen muy poca capacidad de captar. Nosotros, como saben, nos deslumbramos enseguida. Nosotros no podemos ni siquiera estar en una habitación con una luz muy fuerte. No tenemos capacidad, nuestro rango de intensidad de la luz es muy limitada, muy corta. Entonces, los objetos que son muy débiles emiten muy poca luz. Nosotros nunca soñaríamos en verlos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ya desde Galileo? Pues Galileo inventó el telescopio, como saben. Entonces, a partir de él, pues nosotros tenemos máquinas cada vez más poderosas, capaces de ver objetos muy distantes, simplemente porque son áreas que colectan la luz, y así, cosas que emiten muy poquito, podemos llegar a verlas. Entonces eso nos lleva al tema que yo creo que Carmen quiere que les cuente, y es que dentro de los grandes avances de la tecnología ideada por la mente, que también ideó cómo hacer para ver muchas cosas que nuestros ojos no son capaces de ver, está todo el diseño de los telescopios modernos, que si algún día podemos verlo en más detalle, yo creo que es una ciencia fascinante, porque supone un reto de todas las ramas de la ciencia y la tecnología. Participaron todos, desde detectores con una gran capacidad de ver cosas muy débiles, muy intensificadoras, ¿no? Que eso es una rama, hasta lentes, espejos que están pulidos con una precisión extraordinaria,
espejos que cuando vimos que eran demasiado grandes y ya no se podían hacer más grandes porque era inviable hacer un espejo grande y ligero, inventamos hacerlo en pedazos, como pasa con el Gran Tecan, que es un telescopio hecho a base de pedazos de espejos. Imagínense lo mal que se ve uno en un espejo cuando se rompe. Cuando uno va a su cuarto de baño y te tienes que pintar, o los que no se pinten se tienen que afeitar, pues de golpe descubres que un espejo roto pues te da una imagen penosa y muy difícilmente lo hace bien. Entonces, un espejo roto y con poca luz podría ser la astronomía mala, pero un espejo que aunque esté roto te da una imagen maravillosa y que no importa la luz, uno se vea perfectamente, eso es lo que hace la astronomía ahora. Entonces, nosotros tenemos espejos rotos construyendo grandes espejos que funcionan maravillosamente bien, dando imágenes nítidas. Y tenemos además instrumentos que permiten ver, como había dicho, el abejorro, la serpiente, algún otro bicho más, todos los bichos que podamos imaginar, nosotros los cubrimos, de nuevo, gracias a lo que el ser humano ha ideado para tecnológicamente entender mejor el mundo en el que vivimos, el universo, ¿no? Se acabó. Muy bien, gracias. Aprobada. Bueno, quiero preguntarle, Juan Carlos, otra vez a ti, por el inconsciente. Yo sé que esto os gusta, el contenido mental que se encuentra fuera del conocimiento de la persona, oculto, escondido, que escapa a la conciencia y que está constituido por contenidos reprimidos, recuerdos, experiencias, sentimientos. Qué bueno que me llaman inconsciente, siempre lo he sido. No, pero qué bueno que comentas eso, porque estaba pensando en comentar esto y lo que me preguntas me da pie para hacerlo. Hay un filósofo venezolano que se llama Ernesto Maiz Vallenilla, cuya obra filosófica está cimentada en un concepto, que es el concepto del logos metatécnico, lo llama él, que sustituye a lo que él llama el logos óptico-lumínico. Es decir, él explica que el ser humano hasta él, o hasta el siglo XX, conocía el mundo a través de la luz, de la mirada y de la luz. Porque es como se conoce el mundo, ¿no? Mirando. Pero el desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico del ser humano ha permitido que utilicemos sentidos que no tenemos. Podemos ver luces que no podíamos ver antes, podemos sentir temperaturas que no podíamos sentir antes. Y entonces por eso él llama el logos, ese logos en el sentido de cómo conocer el mundo, cómo asir el mundo. El logos metatécnico, es el logos que está más allá de la técnica. Ya no tenemos 5 sentidos, sino tenemos 20 sentidos que permiten ver de todas maneras y de muchas formas. Es decir, vemos como los murciélagos, escuchamos como los murciélagos, sentimos la temperatura como las serpientes, porque tenemos aparatos que nos permiten percibir eso. Y ustedes, los astrofísicos, lo utilizarán para medir temperaturas y todo eso. Por cierto, tenía una pregunta, quería saber cómo se mide la pulitura de un vidrio, de un espejo. Pero bueno, ustedes me lo contestan. Y entonces, como preguntas eso del inconsciente y del conocimiento, el conocimiento en nuestro tiempo ya no es solamente un conocimiento físico a través de los sentidos, sino un conocimiento tecnológico, técnico, más tiene que ver con la tecné. Y para los escritores, bueno, para mí como escritor ha sido muy útil mi última novela, Los cielos de Curumo, que comentaste, Carmen. Una de las visiones, uno de los planos o de la mirada, de los puntos de vista del narrador es el punto de vista de un samuro, que es lo que llaman en Colombia gallinazo o en México sopilote, un buitre, pues un pájaro de estos bichos que come muerto. Y estos pájaros tienen una característica extraordinaria que también creo que tienen las águilas y tienen las aves predadoras, ¿no? las carroñeras, que es que a 300 metros de altura pueden ver a un animal como si estuviera a 1 metro de altura, porque los ojos tienen una especie de telescopio óptico. Y eso me sirvió a mí, además inspirándome en Manhattan Transfer de John Dos Passos, me sirvió para utilizar un narrador que pudiera verlo todo desde arriba, pero al mismo tiempo verlo a 1 metro de distancia. Y eso, convertido en narración, es mi novela, claro. Se convierte en una manera de percibir el mundo, de hacer que el mundo tenga una determinada forma poliédrica que comienza desde arriba. ¿Recuerdan aquel cuadro famoso de Dalí, del Cristo que se ve desde arriba crucificado? Que en realidad es un dibujo de San Juan de la Cruz. Que sí, está imitado. Pues esa es la idea. Miras así,
porque los sentidos que no tienes como ser humano sí los tienes como escritor. Muy bien. Pues volvemos a mirar lo que ya no existe, el lema de esta mesa, y le voy a preguntar a Romano, que ahora mismo, este sol que me está molestando tanto, podríamos estar viendo la luz del sol, pero este podría haber desaparecido y no nos enteraríamos hasta dentro de 8 minutos, que es lo que tarda la luz en alcanzarnos. Pero bueno, tranquilos, que eso hasta dentro de 4.500 millones de años no va a pasar. Dentro de 8 minutos me respondes. Pero, Romano, ¿cómo podemos saber que lo que vemos realmente aún existe, o no lo podemos saber, o no existe? Es un poco un puzzle, lo veo yo como astrofísico en muchas dimensiones. Una dimensión es el tiempo. Vale, pero antes de eso, que me vino a la mente mientras tú hablabas de que esta experiencia, tú has puesto el ejemplo del sol, pero a mí me recuerda cuando yo era estudiante en Chile. ¿Hay chilenos aquí? No. Bueno, llamar por teléfono era carísimo. En 1991 costaba $1 por minuto o lo que fuera. Y yo tenía novia en Italia. Y entonces internet todavía no existía, prácticamente, ¿no? Empezaba, por lo cual la única forma de comunicar, y muchos de ustedes la habrán usado, era escribir cartas, ¿vale? Y como tardaba 20 días, ¿no? Y era una novia, y cuando uno es joven sabe que la novia puede seguir o no, ¿verdad? Y cuando me llegaba el mail de la carta, siempre me quedaba la duda si ella me quería todavía o no, porque cuando la escribió hace 20 días que sí, pero en este momento, ¿qué habrá pasado? ¿Va? Es la misma situación, lo que tú me estás comentando del Sol, exactamente la misma situación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en astrofísica? Para responder a si el Sol existirá dentro de 8 minutos, tenemos que intentar entender cómo viven las estrellas como el Sol. Primero, hemos tenido que aprender que el Sol es una estrella. Después, tenemos que aprender cómo viven las estrellas. Nos fijamos en una estrella por la noche, hoy, mañana y hace 100 años, y la gran mayoría no cambian. Vale. Entonces, para estudiar cómo vive una estrella no vale fijarse en una estrella y esperar y observar todos los días a ver qué pasa, no vale. Tiene que mirar un montón de estrellas, ¿vale? Y a partir de ello tiene que reconstruir cómo viven las estrellas. Siempre el ejemplo del extraterrestre que viene a la Tierra y te tiene 3 minutos para entender cómo viven los humanos, si se fija en ti, nada, no entiende nada, ¿no? No, porque no sé. Pero entonces tiene que moverse rápidamente, ir a un hospital donde verá gente que se muere, verá niño chiquitito, bebé, y entonces tendrá que reconstruir un poco cómo viven los humanos y al final a lo mejor termina con que los hombres nacen todo lleno de arrugas y después se vuelven como tú y después al final desaparecen en un agujero. Es decir, a lo mejor lo entiende al revés. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo único que tenemos es estudiar en el universo, buscar y deducir de lo que no conocemos de la física si pensamos que reconstruir el puzzle usando observaciones de todo, ¿entiende? De toda la población del universo, y después intentar entender también lo que pasa en el tiempo, cosa que la vida humana es demasiado corta para verla mirando el mismo objeto. Vale. Eso se complica o se simplifica, en realidad se simplifica con esta cosa que la luz tarda tiempo en llegar. Es decir, sabemos, y hay métodos, ahora no entramos en detalle, para saber que una galaxia que la estamos observando como era hace 10.000 millones de años. Y 2.000 millones de años es mucho tiempo. Ahí sí, es un tiempo tan grande que cambian las estrellas, pero cambian también las galaxias. Entonces tenemos con esa capacidad de medir de alguna forma muy ingeniosa el tiempo que ha tardado la luz, también sabemos la edad de cada objeto, o de muchas galaxias y muchas estrellas. Por lo cual este puzzle no es solamente ver cómo son ahora, sino sabemos también cómo son en cada momento en que la estamos observando. Imagínense una cosa es complicado, ¿no? Porque cuando pasamos de las 3 dimensiones es muy complicado visualizarlo en la mente. Pero tenemos toda esta información y a partir de ahí es el ingenio, yo creo, y siguiendo el método científico, eso siempre es fundamental, no podemos salir de ahí, y reconstruir la historia
de las estrellas, la historia de las galaxias, con esta información tan fragmentada en el tiempo y en el espacio. No sé si he dado una idea un poco general, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, Nuria, ¿por qué crees que muchas culturas, y sobre todo en la antigüedad, situaron sus dioses, sus héroes y seres de su acervo mítico en el firmamento? ¿Por qué quisieron ver en el cielo a esos personajes de su mitología? Tú que eres filósofa y tienes nostalgia de Odiseo, y etc. No solamente lo situaron en el firmamento, también lo situaron en el subsuelo. Realmente había una indistinción entre arriba y abajo que permitía una riqueza significativa enorme. No había moralidad entre arriba y abajo, firmamento y Hades. Quería, si no te importa, comentar, enlazando con lo que ha dicho Romano y también Casiana, sobre el tiempo que nos separa de aquello que vemos, que en realidad el título de esta mesa es un título muy sugerente y al mismo tiempo es un título muy pragmático, porque el título dice mirar lo que no existe, pensando en que muchas de las estrellas que miramos probablemente ya no existan en el momento en que las miramos. Es decir, que estamos mirando el pasado, estamos iluminados, vivimos iluminados por la luz del pasado, pero en realidad es que nosotros vivimos en el pasado. Ahora mismo que yo estoy hablando, el mismo hecho de respirar, inhalo y ya mi exhalación convierte mi respiración en pasado. Nosotros somos seres del pasado. Tenemos un concepto del tiempo cronológico que nos da un sentido de continuidad, como si fuéramos, como se dice en filosofía, seres proyectados hacia el futuro, seres para el futuro. Pero en realidad somos seres de pasado. Nacemos con una mochila cargada de una porción de pasado y a medida que vivimos, la mochila va creciendo. Siempre nosotros con la ilusión de ir mirando hacia el futuro, pero no es cierto. El pasado se va acumulando y llega un momento en que es tan grande que el pasado nos engulle y somos ya absolutamente pasado. En ese sentido, igual que las estrellas. Entonces, creo que este título no solamente habla del firmamento, habla de todos nosotros. De hecho, siguiendo el mismo hilo de Nuria, la poesía también trabaja siempre con el pasado. La literatura en general escribe el pasado, incluso cuando escribe sobre ciencia ficción, pero en la poesía se trabaja sobre todo con la memoria emocional. La memoria no es otra cosa que el pasado. Cuando escribimos una experiencia pues quizá emocional, incluso si es aquella que estamos viviendo ahora, lo que estamos reescribiendo, lo que estamos poetizando es el pasado, aunque sea el pasado de hace 5 minutos. Es por eso que la poesía trabaja también todo el tiempo con el pasado e incluso con la periferia. Me parecía muy interesante lo que hablaban los astrofísicos del agujero negro, que para definirlo no se acomete el propio objeto, el agujero negro, sino que se define todo lo que tiene alrededor. Los poetas trabajamos exactamente igual, ¿no? Con muchísima frecuencia lo que retrata, y no solo la poesía, sino la literatura, con mucha frecuencia es no describir directamente el objeto, sino todo lo que hay alrededor. Describir el objeto puede que sea fácil y que deje fuera mucho de lo que conforma la fotografía, ¿no? Lo que está alrededor, la periferia, es muchas veces lo que más revela sobre algo. Esto está muy curioso, porque fíjense, cuando vi el tema, nosotros nos hemos conocido hace un rato, Carmen y Romano y yo, pero a ellos. Entonces no sabíamos cómo enfocar esto, porque esto es muy complicado. O sea, cómo hacer una argumentación que tenga una lógica, que a ustedes les sirva para algo, que digamos algo que tenga sentido, que no nos liemos unos con otros. En fin, es muy complicado porque somos muy distintos y ni siquiera nos conocemos. O sea, podríamos ser distintos, pero ya conocernos de antes, con lo cual es más fácil. Pero no. Entonces yo cuando vi eso, mirar lo que no existe, pues a mí me sonó
perdón, demasiado poético. Digo, mira lo que no existe. De hecho, me sonó a nostálgico, ¿no? Es como me sonó a la nostalgia. Aquí estamos abundando, de alguna manera, recopilando lo que estamos diciendo, estamos llegando, desde el punto de vista de los escritores, a la esencia o la importancia o el bagaje o la profundidad o la belleza, yo no sé qué palabra pueden decir, de la historia, de nuestro pasado, reivindicando como algo hermoso. Y yo ahora voy a reivindicar la ciencia como algo de futuro, porque esto a mí me sugirió a nostalgia, mirar lo que no existe, acordarme de las relaciones que no tuve, las que pude haber tenido, las que podría haber sido, que hubiera sido, en fin. Pero mirar lo que no existe en ciencia es cosmología, se llama cosmología, entendiendo que el Sol efectivamente puede haberse muerto, pero como decíamos, si se destruyera mucho antes de que se apagara ya lo habríamos notado, o sea que no hay que esperar a que se apague para notar que se ha muerto. O sea, pero objetos más lejanos, que son los que realmente, respondiendo a la pregunta de Carmen y lo que contestaba Romano, ¿sabemos que existen todavía? O sea, sabemos que las vemos cuando existieron en una época que no es la actual, pero ya no existe nada como aquel. Entonces, en el ejemplo que dio Romano del extraterrestre que viene y en 3 minutos se pone a ver, él ha añadido que nosotros tenemos un parámetro nuevo, que es la edad. O sea, el niño se sabe qué edad tiene, el anciano se sabe qué edad tiene y el extraterrestre también sabe la edad que vivimos, el ser humano. Entonces, con ese elemento, pues ya visitando varias cosas, puede afinar bastante más. Entonces, los astrofísicos lo hacemos así, o sea, poco a poco tenemos bastantes herramientas. Pero además de eso, yo lo que quiero reivindicar es que la cosmología, que sería el equivalente científico a la nostalgia, si traslado esta frase, intenta estudiar el universo a partir de toda la información que vemos con toda la tecnología que hemos inventado, y así construimos, pero la cosmología lo que pretende es entender de dónde venimos y saber a dónde vamos. O sea, la cosmología es una ciencia de pasado, porque tiene que hacer, es como si tú entraras en archivos. O sea, nosotros lo que hacemos es entrar en archivos, que son datos. El que escribió ya no está, o ese libro, pero es fundamental para todo lo demás. Y el libro existe, y muchas de esas galaxias existen, porque las galaxias viven muchos años, mucho tiempo. Cambian, como los niños del colegio, los ancianos, pero el anciano fue niño. Y si sabemos la edad, pues sabemos que ese anciano, pues salvo que le pase eso, pues tuvo una infancia, y el infante, si lo vemos como infante, si lo medimos dentro de 50 años, pues seguramente estará ahí también, si no ha pasado ninguna desgracia, ¿no? Con lo cual, la mayoría de los objetos, sobre todo estos que son de gran masa, las galaxias, viven mucho tiempo. Entonces, aunque las vimos hace mucho tiempo, algo parecido a ellas, como ancianas, están todavía. Y lo que la cosmología quiere saber es que qué va a pasar. Queremos saber si el universo va a seguir así, cuánto tiempo va a seguir así, con lo cual, de alguna manera, es como que no es una... Es que a veces se meten conmigo. No es nostálgica, sino que pretende ser de futuro. Pretende apoyarse en todo ese conocimiento del pasado, pero como no tenemos seguramente la habilidad del poeta o del escritor en recrearnos, yo particularmente a mí la nostalgia me molesta sobremanera, es un sentimiento que es superior a mi fuerza. Entonces yo, o los científicos decimos, bueno, en vez de eso, yo todo eso lo uso para aprender qué va a pasar, para aprender cómo puedo hacerlo mejor, para aprender cómo no pasar lo mismo, para aprender si más galaxias se formarán y qué pasará si esta galaxia se junta con eso. Con lo cual es una cosa curiosa, te digo, esto es cosmología, y la cosmología, el estudio del pasado, con un interés genuino de saber qué va a ser de nuestro futuro. Pero fíjate que la otra cara de este título, de mirar lo que ya no existe, Casiana, podría ser modificar muy ligeramente el adverbio y convertirlo en mirar lo que todavía no existe, ¿no? Que eso sería esa proyección de futuro también. También es interesante el matiz en el verbo, que quizá se le pasó más desapercibido a alguien, no lo sé, pero no estamos hablando de ver lo que no existe, sino de mirar. Y yo creo que lo que es común a los científicos y a los escritores no es tanto el que veamos lo que no existe, sino en que lo miramos, sino que detenemos, posamos la mirada, y es una mirada que trata de ser reflexiva y sacar conclusiones, ¿no? Cuando hablaba de que la poesía
poetiza el pasado, aunque sea un pasado muy reciente, un pasado emocional, ¿no? Pues siempre se ha hablado de que las novelas nos permiten viajar a otros tiempos que no podríamos visitar, no podríamos trasladarnos al siglo XVII, pero leemos una novela y nos trasladamos a ese tiempo. Creo que la poesía, que no es tanto pues, esa narratividad, lo que nos permite es colocarnos en la piel del otro, pero en la piel emocional del otro, o sea, viajar a otras emociones. Y quizá una de las utilidades de la poesía, si se puede hablar en esos términos, es esa proyección de futuro de la que tú hablabas. Por ejemplo, yo no... Afortunadamente no he perdido un ser querido muy, muy próximo, así de primera línea, un familiar de primera línea o algo así. ¿Cómo puedo yo prepararme ante una experiencia tan brutal como esa, ¿no? La de perder a un ser querido? Pues quizá la literatura, bueno, igual que también pues, el cine, la música, ¿no? Pero leer libros en donde yo sea capaz de hacer ese ejercicio de ponerme en la piel emocional de alguien que ha perdido a un ser querido, de algún modo, hasta cierto punto, me vaya emocionalmente educando, preparando para cuando me enfrente a algo así. Por lo tanto, ese pasado que ese autor, esa autora está poetizando, me está preparando a mí también para encarar, me está dando alguna herramienta para encarar el futuro emocional que me espera. Pero yo pienso que esto sirve, sí, que la literatura tiene una condición, los libros de ficción y la poesía, que no se puede llamar de ficción porque es poesía, tienen una condición que yo no sé cómo se traduciría en ciencia, que es que los libros son tiempo congelado. Está allí un Don Quijote de la Mancha, qué sé yo, y hasta que no hay un lector que interactúe con esas palabras que están allí, con esas historias, con esa forma, con esa estructura que está planteada allí, el libro está esperando que lo hagan funcionar, que el tiempo vuelva a ocurrir. Yo supongo que los egipcios descubrieron este truquito y por eso pusieron maldiciones a la entrada de las pirámides, que pasaron 2500 años y cuando alguien lo leyó la maldición, se activó el tiempo de esa maldición y murió porque lo sugestionó. Se llama envenenamiento mental, se llama eso, ¿no? De ahí nacieron los memes, los famosos memes, que está mal utilizado el concepto, pero de ahí viene, ¿no? Y entonces el libro, la novela, el cuento que está allí, incluso el poema, está esperando al lector que lo excite y lo convierta en tiempo. No sé si eso, supongo que si decimos que cada libro es un átomo, está esperando que le caiga energía para moverse, para vibrar, ¿no? Y eso es muy hermoso y uno cuando ve un libro en el grado cero, digamos, puesto en la biblioteca, no existe realmente. Don Quijote no existe cuando está metido en la estantería. Don Quijote existe cuando lo abres y pronuncias la frase, ¿no? En un lugar de la Mancha. Bien, pues vamos a cambiar de un poquito de oxímoron y vamos a ir a una referencia que tengo de un compañero, un astrofísico, John Beckman, que hace unos años dio una conferencia en el Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y que eligió el osado título de Astronomía, la utilidad de lo inútil. La experiencia personal y profesional de este científico avalaba el éxito de su discurso, ilustrado con aplicaciones en la vida real de métodos e investigaciones que deben su desarrollo a la astronomía, sin pretensiones previas de utilidad. Pero sabemos de esas aplicaciones. Yo les quiero preguntar por la utilidad de lo inútil, tanto en literatura como en astrofísica. Empezaremos por Romano. ¿Para qué sirve la astrofísica? No sé bien cómo enfocarlo, porque a veces se intenta, cuando damos charlas, para básicamente contar que lo que estamos haciendo es útil en general, por lo cual tienen que seguir dándonos dinero para pagar nuestro sueldo, ¿no? Se intenta hacer ejemplo. Por ejemplo, a mí me hicieron hace un mes una TAC, ¿no? Tomografía axial computerizada, que inventó un astrónomo armenio. Bueno, no inventó, pero solucionó el problema matemático para poder reconstruir imágenes tridimensionales como en una TAC.
¿vale? A partir de imágenes que son cortes, que son imágenes bidimensionales, que son cortes. Eso lo agradece el Nobel de la medicina que le dieron el Nobel por la máquina, porque sin esta solución que dio un astrofísico, no se hubiese podido de forma práctica crear una máquina que ahora es extremadamente útil porque salva vidas. ¿Vale? Son ejemplos, pero son ejemplos yo creo que son siempre muy limitativos. Y evidentemente la ciencia básica, como la astronomía, es fundamental porque todo lo aplicado, que pues después la tecnología, se basa en lo que descubrimos los astrónomos, que lo descubren los físicos y los biólogos, etcétera, etcétera. Es decir, si hay una radio es porque alguien ha estudiado la sonda radio. Si hay todo, es decir, el conocimiento básico es el primer eslabón de la cadena del conocimiento y que llega hasta la aplicación práctica que tenemos, como la Wi-Fi la inventó un astrofísico también, bueno, un ingeniero que trabajaba en un observatorio. Hay infinitos ejemplos, pero aún así a mí me parece un poco limitativo, porque yo creo que a la base está la curiosidad humana de entenderlo todo. Las estrellas, porque son las estrellas, las tenemos por la noche, son muy sugerentes, ¿no? Pero cualquier cosa, a mí me interesa saber por qué la piedrita está ahí. Creo que es una cosa innata del hombre. Nosotros tenemos la suerte como astrofísicos, ¿no?, de estar al comienzo de esta cadena, de ayudarnos a todos a entender, porque somos curiosos, entender las estrellas o la piedrita o lo que sea. Y eso quizás sea igual de limitativos, ¿no? Porque entonces, ¿por qué ustedes escriben? ¿Para entretener solamente a la gente? Yo creo que sería muy limitativo, ¿no?, de decir eso. Yo creo que el ser humano tiene una amplitud tan grande bueno, dentro de sentimiento, no sé ni cómo decirlo, donde entra la curiosidad por la naturaleza, entra la curiosidad para las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Así que, no sé, uno puede enfocar como quiera, pero la astrofísica es fundamental, la astrofísica así como la física de la partícula, para tener toda la tecnología que hay, no parte de tecnología, toda la tecnología que hay en el mundo. Vale. Pero sin embargo, aunque fuera inútil, todos quieren entender, tienen la curiosidad de entender cómo es el mundo. Vale. Y de hecho, a mí me abrió los ojos una conversación en un bar en Bolivia, en Cochabamba, donde había gente muy humilde, y yo me sentía poco incómodo hablando de astrofísica, porque pensaban que uno que le pagan para mirar el cielo. Vale. Y ellos mismos me comentaban, ¿pero tú crees que a nosotros nos interesa igual que a ti entender el cielo? Claro que nos interesa, por lo cual entendemos y queremos estudiar el cielo, queremos que haya astrónomos, etcétera, etcétera. ¿Aló? Yo, la verdad, en cierta forma, habría que reconocer, los escritores deberíamos reconocer que tenemos el oficio de los perezosos. Porque el científico no solo debe tener la idea, sino tiene que escudriñar en su cabeza y en el mundo para argumentar, para justificar su idea, para darle un esqueleto que pueda ser, entre comillas, palpable. El escritor, en cambio, solo necesita intuir. La intuición es el trabajo del escritor. Intuye lo que va a ocurrir dentro de 100 años, intuye tu próximo invento, pero no tiene que hacerlo, no tiene que construirlo. El ejemplo clásico es Julio Verne. Julio Verne se imaginó un submarino y se imaginó un viaje a la Luna, pero también Luciano de Samosata viajó a la Luna en tiempos de Roma y nadie le exigía comprobarlo o hacerlo. Eso que, en cierto sentido, hay una flojera que lo deja uno en el universo lingüístico, que claro, esto es un poco una ironía, porque el trabajo lingüístico es un trabajo muy arduo. En el fondo, una persona que comienza a escribir, esta mañana estaba comentándole a una persona que cuando tú comienzas a escribir y te va bien, escribes y escribes bien. Cuando tienes alumnos de creación literaria, los alumnos escriben los primeros cuentos y se emocionan porque es muy fácil escribir un cuento. Claro, porque estás en el territorio llano de la escritura. La cuesta comienza más adelante, la cuesta arriba. Y se frustran, con lo cual yo siempre he pensado que a los alumnos que se frustran hay que decirles,
tranquilízate que estás involucionando satisfactoriamente. Entonces, esa utilidad de la literatura tiene que ver más con el uso que te da a ti, que te sirve para entender el mundo y para propiciar que otro científico, que otro artista, que otro ingeniero construya lo que tú has intuido, ¿no? Y lo has dejado plasmado en un libro, ¿no? Lo que sea. Bueno, me están haciendo señales de que debemos poner punto final y entonces yo solamente quería añadir que espero que esta simbiosis entre astronomía y literatura realmente tenga una utilidad en el futuro, y a los escritores les diría que espero que repercuta en sus proyectos futuros, que haya más ciencia en la literatura del futuro. Y empezamos con los agujeros negros, que son esa especie cósmica que forma parte de un reino abisal oscuro y sin fondo. Sus ejemplares habitan en las profundidades del conocimiento, en el límite de la comprensión, en un mundo aparte donde el color desaparece, las luces se apagan y el tiempo se detiene, y son el tema por excelencia de todo un género literario, precisamente, y cinematográfico. Caer en un agujero negro es uno de los horrores mejor descritos en la ciencia ficción. Pues bien, con esto quiero terminar dándole las gracias a los invitados a esta mesa, por supuesto, que ha sido un honor para mí, a los organizadores por el esfuerzo ímprobo de organizar este magnífico festival en tan difíciles condiciones, y a todos ustedes por su atención con la incómoda y necesaria, pero necesaria, mascarilla. Muchas gracias.